Bienvenidos a TV Mundo Perú, a su programa Hora 5 vía TV Mundo, el canal de los emprendedores. Y quiero agradecer pues a mis auspiciadores que hacen posible mi presencia, al partido político Cambio Social, partido político fundado por empresarios de Gamarra a nivel nacional, buscando la paz social, un partido que cambiará la vida de todos los peruanos, Cambio Social, y a su presidente, al señor Carlos Guevara Estela, y también a Pisco Baltasar, el Pisco de Ica, Pisco Baltasar, y también a Hotel Zucalí en Huaraz y a Hotel Rubí y a Ternos Dockeran. Gracias, Marco Alpaca. Y hoy día me visitan dos amigos importantes del Perú. Es el titán de la política, el señor Percy Vilches Salvatierra, y el director de Diario Uno, el filósofo Ricardo Milla, con ellos en el programa para ustedes. Bienvenido, Percy. Muchas gracias. Un placer estar nuevamente en este espacio de diálogo y controversia. Entonces, vamos a empezar. Bueno, muy buenas tardes con todos. Agradecer a TV Mundo Perú por el espacio una vez más. Y bueno, yo creo que como todas las veces que nos reunimos en Hora 5 vamos a comentar algunas cosas de coyuntura política, de algún tipo de análisis just filosófico, ¿no? Con Percy. Yo más bien habría que decir algo de lo que ha ocurrido. Bueno, hay creo yo dos temas importantes. El tema de la inseguridad ciudadana y el cargamontón que se le está haciendo no sin razón al ministro Santibáñez. Y por otro lado, el show de pantomima que hay contra el presidente Castillo. Así que no sé qué cosa quieras comentar. He escrito mis últimas 2 columnas en Diario Uno, precisamente sobre el tema de Castillo, porque veo que la sociedad peruana ya, además del análisis jurídico que me interesa hacer, y también la perspectiva política, filosófica, hay un tema de una suerte de patología social que es un comportamiento enfermizo y que no es de ahora. Es una característica perenne del pueblo peruano de ir contra los que piensan diferente o con lo que se puede considerar los antagonistas en política o los opositores políticos, pero con una crueldad y sin ninguna consideración, ni siquiera por el más mínimo respeto que puede tener un ser humano, como ha pasado con el congresista Muñante, que puede ser indefendible en todo aspecto, pero que cuando se ha abordado este incidente de su sexualidad, pues se ha llegado a unos ribetes realmente espantosos y más homofóbicos que los propios progres indignados pudieron haber considerado en algún momento que era el propio Muñante, ¿no? Y así, por ejemplo, pasa lo mismo en otra escala con Castillo y con cualquiera que participe de la escena pública y que tenga alguna participación en un asunto judicial, porque se considera fuera de todo aspecto que concierne al Estado de Derecho que por el hecho de que un antagonista nuestro cae en la circunstancia de ser intervenido por el Ministerio Público o por el Poder Judicial, se le acaban los derechos que corresponden a todos los demás. Por eso esa antigua frase de que a mis amigos todo y a mis enemigos la ley, ahora se le añade, como mencioné en mi último artículo sobre este caso de Pedro Castillo, se añade la tergiversación de toda retórica jurídica realmente existente, ¿no? Porque la afectación fundamental del tema de Castillo y que medio mundo de la academia ha salido a participar, es decir, la afectación al principio de legalidad por el tema de la rebelión, es una cosa que ha sido muy clara. Sin embargo, la Corte Suprema, en reiteradas ocasiones, a través de los diferentes documentos que han ido presentando también los distintos abogados que ha tenido Castillo, han ido desestimándolo desde todo punto de vista, y al final, si se va a dar una sanción de Castillo partiendo de esta interpretación judicial, se está haciendo una magnificación, una hipertrofia de lo que realmente atañe al principio de legalidad en torno del tipo jurídico, del tipo penal que aborda la rebelión. Entonces, eso que a la gente le parece muy bien, en tanto Castillo puede decirse que para los que defienden esta tesis es un enemigo público, ha hecho daño al país, que sin duda alguna lo ha hecho, parece que es algo que puede justificarse de esta perspectiva, pero realmente es algo que está totalmente errado, porque si así están vejando en derechos básicos a un individuo que por lo menos ha tenido la condición de ser presidente de la República, imagínense qué harán con cualquier ciudadano promedio que caiga en manos
de quienes ejercen el control judicial o el poder judicial en estos momentos. Es lo que se hablaba hasta hace unos años de la judicialización de la política, la politización de la justicia, y ahora es totalmente la injusticialización del ejercicio judicial mínimo. Es tremendo y creo que no se ha hecho suficiente hincapié en las consecuencias de esta condena sobre Castillo, que yo digo se le puede atribuir perfectamente abuso de autoridad, inclusive la grave perturbación de la tranquilidad pública, pero realmente rebelión, yo creo que no hay una forma que en ninguna academia, en ninguna universidad se puede establecer sin quebrantar el principio de legalidad una sanción, mucho menos una sanción de 34 años que están pidiendo, teniendo en cuenta que el máximo son 35 años de fuera de la cadena perpetua. O sea, imagínense el grado de descaro de toda esta gente, ¿no? La cuestión está, Percy, que sí, efectivamente coincido con el análisis, pero habría que acotar también esto que hemos hablado varias veces de el derecho, de la naturaleza del derecho. Muchas veces se toma el derecho, así como la política, como si fueran algo etéreo, algo racional, basado en el diálogo, en el entendimiento, cuando en verdad se basa en la política, en el poder. El poder, que no es otra cosa, sino no solamente influenciar en otros y hacer que las voluntades de otros hagan lo que una voluntad diga, sino que en última instancia el poder político se fundamenta en el dar muerte y el dejar vivir. Suena muy Foucaultiano, pero ciertamente es así y se ve en el caso de Pedro Castillo. Castillo está siendo víctima justamente del poder político, porque más allá de el racismo, el clasismo y las cosas que pueda haber, porque muy probablemente si hubiera sido Alan García o Fujimori no lo hubiesen tratado así a pesar de que hubiese hecho lo mismo. Pero han sido tratados también de alguna forma. Sí, claro, pero incruenta y hasta injusta. De una manera mucho más suave incluso, ¿no? Bueno, a Alan se le llevó al suicidio y a Fujimori se le hizo también una persecución política más allá de todos los delitos que haya cometido. Lo de Castillo ya es el epítome absoluto de la cima de la instrumentalización del derecho, porque al fin y al cabo el derecho es un instrumento político, de poder político. El que ostenta el poder, que no es un monarca pues actualmente, sino que es una clase social, no uniforme ni que estén de acuerdo todos con todo, pero si en algo ha coincidido nuestra oligarquía o no, el gran empresariado, es en ensañársela con Castillo y manipular el derecho como quieran, porque no existe pues el delito de leer un papel anunciando un golpe de Estado que nunca se concluyó, que nunca se llevó a cabo, que a lo mucho hay una llamada, ¿no? Bueno, al jefe de la policía diciéndole vaya usted y cierre el Congreso, lo cual podría incluso ser un grado de tentativa, de rebelión, pero no hay pues en el Código Penal que claro, diga golpe de Estado. A lo mucho puede ser alteraron la paz pública o incluso, más desde mucho antes, a Castillo se le debería de juzgar por hacer un poder paralelo en Zarratea, o sea, la casa de Zarratea, donde despachaba al parecer. Eso sí sería una violación mucho más flagrante. El tema está en que lo que quieren hacer ahora es hundirlo, porque al fin y al cabo el derecho aguanta todo, son meras palabras. Tú puedes tener una sentencia que te diga culpable y otra que diga inocente del mismo juez, del mismo caso, no tanto, y te va a poner una, te va a poner la otra por plata, vamos. Claro, ese puede ser, pero yo he visto sentencias que se han cambiado para uno o el otro lado porque le han bajado 20 palos gringos. Entonces, claro, pero eso puede ser anulado porque si hay una incongruencia entre el parecer del propio juez, ahí hay harta materia para devanar. Todo se puede hacer. Pero el derecho aguanta todo porque al fin y al cabo depende de quién ostente el poder y quién. Pero yo te digo que la realidad es muy compleja. Yo te digo, bueno, soy abogado. Y casualmente desde el primer año yo siempre establecí también a favor de esta tesis de que el derecho es un instrumento del poder, por supuesto, pero la situación es que todo lo que tiene que ver con el poder, y ahí más o menos vamos a coincidir, tiene que ver también con el ejercicio de la violencia y con la arbitrariedad. Entonces, al mismo tiempo que es un instrumento de poder, por lo menos bajo un Estado democrático de derecho, como supuestamente estamos, supuestamente, ¿no? Entonces, tiene que ser el derecho también un instrumento de control del poder. Entonces, cuando se hace este tipo de afectaciones, más bien se ve o se evidencia que este supuesto Estado de Derecho es una pantomima. Ahora, el caso de Castillo tampoco es para victimizarlo, porque Castillo merece todas las sanciones posibles y no puede ser objeto de ninguna defensa
en lo concerniente a sus acciones, sobre todo muy bien lo que habla de Zarratea, que también lo señalé El tema en es mi que última columna, porque si ha habido acto de corrupción, ahí tiene que ser sancionado, pero eso es aparte, y eso va a demorar más. Pero el tema de que ser Pero el estúpido tema no del es un golpe, delito, ¿no? no, es que el tema del golpe, yo por ejemplo considero que el golpe se dio y se consumó en el discurso, pero, como bien lo señalas y también lo indiqué yo en mi ensayo, o sea, el golpe de Estado como tal no tiene un tipo establecido del Código Penal. Se sancionan las acciones conexas. El golpe de Estado tiene una sanción, puede ser política, puede ser social, debería tenerlas, que puede ser rebelión, conspiración, abuso de autoridad, por el delito que sí está procesado Castillo, grave perturbación de la tranquilidad pública, delito por el que sí está procesado Castillo, y considero que sobre esos delitos podría establecerse una pena ejemplar. El problema es que solamente da como una pena máxima por esos dos delitos 6 años. 6 años y realmente el mismo proceso de Castillo pues ha sufrido de varias irregularidades. Incluso su propia destitución como presidente no ha seguido los caminos constitucionales. Su detención es a la 1:43 de la tarde y a él lo vacan a la 1:52. Permíteme acabar la idea, porque a él no lo pueden detener. Estoy diciendo, obviamente ha habido arbitrariedades. Él tiene inmunidad, pero ¿no? aparte de eso, insisto, no se ha cumplido con guardar las formalidades también de la propia destitución del presidente. Pero más allá de ello, hay elementos para que tenga una sanción. Pero el problema es este ensañamiento que es adicional y que realmente yo considero, pese a lo despreciable que me pueda parecer Castillo, que ahí sí hay un elemento político, porque no puede estarse preso 2 años. El abuso de autoridad creo que la pena máxima es de 2 años. Entonces, por el otro lado podrían calibrar, pero no han procesado las cosas por ese lado, sino que realmente han querido, se han antojado de imponerse, y más la mala cabeza de Castillo y también la pérdida de adeptos en términos de figuras importantes, lo han dejado prácticamente indefenso y se ha quedado realmente por las patas de los caballos. Pero esto no quiere decir que Castillo no merezca una sanción, y sanciones penales las debe tener, pero los 34 años de la rebelión realmente es un exceso, y ahí sí entra, todo lo que tú has dicho puede entrar, pero manteniendo, digamos, esta situación compleja de que aun cuando se dan esas arbitrariedades, el hombre requiere, y no estaría mal, que sea sancionado debidamente. El problema es que Vizcarra, por ejemplo, también debió ser sancionado por lo mismo. El acto del cierre del Congreso, que estaba fuera de toda cobertura constitucional, era un quiebre del orden constitucional, pero salieron multitud de arrastrados a hablar de que había una denegatoria fáctica de confianza, que es algo que no existe en ningún sitio. Entonces, el 30 de septiembre de 2019 también debería ser procesado como un golpe de Estado. O sea, yo lo escribí que fue un golpe de Estado soft, un golpe de Estado suave. No se puede exigir que para que haya el golpe de Estado se vean tanques en las calles o figuras militares sobre cada entidad estatal. Que sí. Sin embargo, el quiebre constitucional, o sea, en el de Vizcarra sí, en el de Castillo no, y como la imputación se ha dado precisamente sobre rebelión, y esto lo han mencionado multitud de juristas, bueno, basta una lectura directa también del texto del artículo del Código Penal, dice el alzamiento de armas. Entonces, ese alzamiento de armas requería que por lo menos 2 elementos armados se hayan plegado al discurso de Castillo, no se dieron. Entonces rebelión no hubo. Abuso de autoridad, como no. Golpe de Estado, indudablemente. Pero nada más. No sé, yo creo grave que perturbación de la tranquilidad pública. Yo creo que creo que sí. Dar un discurso que no tiene ningún tipo de consecuencia en el mundo real, porque ni siquiera fue refrendado por la presidencia del Consejo de Ministros, ni por ningún ministro, ni por nada. El tipo habló en su calidad de un idiota, ¿no? Porque eso es lo que hizo. Sí, pero eso es inimputable, probablemente esto manipulado por las Fuerzas Armadas, le mintieron, le hicieron la camita, lo que sea. Pero lo cierto es que incluso con los delitos que hemos mencionado, lo que él hizo es tan irrisorio que ni siquiera merecería algún tipo de sanción penal, a lo mucho política, por ese discurso. Y que además, dado que no existe flagrancia para el presidente de la República mientras tenga inmunidad, a él no lo han debido de ver, no lo han podido, no han debido de apresarlo, capturarlo, etcétera, que además es por una orden superior. ¿Superior de quién? Porque el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la policía es él. De manera que lo que ha ocurrido en la policía, el que dio la orden de que se le capture, apuntándole con armas de origen israelí al parecer, es alguien que ha actuado en desacato, y esa persona también debería ser procesada. De ahí también los congresistas que aceptaron una vacancia sin moción de vacancia, sin llegar a los 104 votos, y además haciéndolo cuando ya el presidente está capturado, también deberían ser procesados todas estas personas, que obviamente no va a pasar porque el tema del voto y demás, etcétera. Lo cual
lo que yo insisto es que el derecho, lo que tú quieras, pueden tener candados, etcétera, etcétera, pero el que tiene el poder agarra el derecho y se lo pasa donde quiere. Está bien, pero por Y eso es luego lo los que ha meten pasado. presos, los han metido presos a Pinochet, ha habido procesos, los nazis que hicieron con Todo- el derecho lo que ellos quisieron, todo se puede todos hacer. acabaron luego prendidos en Nuremberg. Claro, y tú vas a decir, claro, porque los que tenían el poder eran los gringos. Está bien, Sí, pero pues, fueron... y los torturaron y Pero se todo, le y dio etcétera. vuelta, que nadie la tiene librada, ni Genghis Khan, si van a hablar del hecho así. Por eso te digo una cosa que sea... Es como una realidad paradójica. O sea, ciertamente es un instrumento del poder, pero estamos viviendo bajo un Estado totalitario, bajo un Estado de derecho. En teoría. Estamos porque viviendo bajo un cualquier Estado, cosa, pero ¿no? No digo, estamos en Estado de ya te derecho. se ve que se está en Aparentemente, flagrantes ¿no? vejaciones a diferentes clases de gente. El mismo Castillo en el alcance final de la rebelión. Y así muchos otros casos. Lo vemos, pero... Mira, hace rato tú escuchaste lo de esta chica que fue a dejar su demanda de alimentos, que no la han dejado presentar la demanda, Sí. que uno va a dejar un papel y punto, nadie tiene por qué objetar nada. O sea, hay mucha gente sinvergüenza y hasta ahora, desgraciada por también todos hay lados, que- pero ese es otro caso. Hay ¿no? que tomar en cuenta también que el Poder Judicial y el Ministerio Público, no sé si en su mayoría, pero en las partes más álgidas, está totalmente controlado por una facción del gran empresariado y cometen, mira, si es que en los 90 lo que hacían era, te encontraban un libro de Mao Zedong y te daban vuelta, ahora lo que hacen es llenarte de procesos judiciales y como los jueces están actuando como si fueran mesa de parte de la fiscalía, simplemente le dan trámite, sin importar si eres de izquierda, oradores políticos como Gorriti, por ejemplo, que responden a un sector del gran empresariado financiero y que son ellos los que están manejando en esta hipótesis que se conoce como el Deep State, como Pero el más que Estado caviar sería profundo. por una extracción de clase que se están protegiendo. Eh, Es como lo que pasó con los cuellos blancos, No, no que siempre lo necesariamente, comentaba. porque hay algunos de los caviares que en verdad... No sé, pero tú has con la mencionado justa a llegan a la Glavi y pequeña a Villarán, burguesía, ¿no? dos casos concretos. No, claro, Glavi y ella Villarán, digamos, son su extracción de clase medio burgueses, ciertamente ¿no? es de la pequeña burguesía hacia arriba, pero para hacia arriba, pues. son de una facción que Pero lo que te justamente decía, son mira, en algún globalistas, momento progresistas, lo comenté etcétera. con ¿no? el caso de los cuellos blancos. Y tú dices, bueno, los cuellos blancos, bueno, de blanco solamente tenía que esa enunciación. O sea, la mayoría de gente era chola, ¿no? No ves a un blanco o a una persona de apellidos compuestos metidos en asuntos judiciales así de retorcidos que hayan tenido ninguna sanción. Y no, bueno, y no es te que digo porque el haya tema ninguna racial, defensa de ellos. el tema También racial tiene y que ver. clasista es una visión progresista, caviarona, ¿no? En verdad esta cosa Pero tú de estás que... insistiendo también que aquello. ¿O No, cuál no, sería no, tu la clase distanciamiento? social no tiene nada que ver con la raza. En el Perú, las clases sociales, además que somos un país Ya, pero esa heterogéneo, protección que hace sobre Villarán y Glave no atañe a ningún otro Es un tema de izquierdista de clase. plata Es un tema de que clase. sea cholo al mismo tiempo. No hay. ¿Cuál sería? No hay. Tú me estás diciendo llanta que podría haberse dicho que más o menos, pero que es tazo por un lado. no, bueno, puede empatar con una cuestión de clase, Pero mira, para no de apartarnos raza, del, ¿no? para Pero no la apartarnos cuestión del, está... del meollo del asunto. Hablábamos de Keiko, me parece valioso que tú, que eres un consabido opositor de ellos, lo menciones. Keiko, Llanta, todo lo demás. Ellos han tenido una participación delincuencial, creo, relevante e importante. Pero aún el peor de los delincuentes, en el orden de un proceso, tiene garantías básicas a las cuales puede recurrir, que para esos efectos son garantías constitucionales, garantías procesales. Claro, Por ejemplo, evidentemente. Keiko pasó tanto tiempo presa por el tema de las prisiones preventivas y a fin de cuentas, luego, ¿cómo va a acabar todo ese proceso? Yo creo que no la van a sancionar para nada, por lo menos por el caso Cócteles. No, además que no hay delito. Ya, por sí, da una posición ya más extremista, pero claro, no se acaba de hallar que la conducta que estaban denunciando los fiscales incida dentro de esa tipología. Entonces, si no incide la conducta que se acusa, se imputa dentro de la tipología, es porque se está respetando el principio de legalidad. Eso es para que entienda, digamos, todo el mundo. Si no se respeta el principio de legalidad, ahí viene ya realmente toda la arbitrariedad y la instrumentalización real y concreta del derecho como un mero adminículo, ¿no? O un utensilio de quienes ejercen el poder, y eso representa la cobertura de un Estado más bien totalitario y no de un Estado de derecho, pues. Hay que, digamos, sí, justamente hay que rastrear, por ejemplo, lo que dicen los caviares últimamente, que es que el fujimorismo, el serronismo, Dina y todos estos fantasmas que ellos se crean en su cabeza, supuestamente lo que quieren hacer es tomar el Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Por qué dicen esto? Dicen esto de acá porque el último bastión caviar, desterrado ya la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, les queda el Ministerio Público y el Poder Judicial.
donde están bien metida su gente. Pero recuerda que están partidas también esa Sí, institución, evidentemente está partido y demás, pero mira las cabezas, ¿no? Mira las dos presidentas del MP y del PJ. Estas personas lo que tienen miedo es perder ese último poder del Deep State, de manera que lo único que le queda a Dina ahorita para sobrevivir hasta el próximo año es declarar en emergencia el Poder Judicial y el Ministerio Público y hacer una reforma total, no solamente de la policía. ¿Por qué? Porque los fiscales y jueces tienen todas las herramientas jurídicas para poder meter preso a todos los que captura la policía. Todos los que captura la policía terminan fuera. ¿Por qué? Porque el proceso judicial es una máquina millonaria. El abogado, el juez, el perito, el fiscal y el policía, todos le van a cobrar al imputado, sea culpable, sea inocente, siempre en todos estos casos complejos. Ya de por sí ya no existe la organización criminal, que antes eran dos idiotas que estaban ahí, que se encontraban y robaban un celular y se daba una partida presupuestal secreta y demás para la policía y los fiscales. Se acabó eso ahí. Pero de todas maneras hay un montón de corrupción metido acá y le echan la culpa al ministro Santibáñez, por muy incapaz que sea en muchos aspectos y que la policía esté llena de delincuentes. Lo cierto es que el Ministerio Público y el Poder Judicial, jueces y fiscales, están jugando a la pared con esos criminales y no me extrañaría que las ONGs que tienen, como ha demostrado en Diario 1 el jurista e investigador Gino Román, vínculos con traficantes de armas. Las armas que tienen, curiosamente, estos criminales, extorsionadores, etcétera, son armas de la policía o son armas de los militares, que curiosamente se los robaron. Pero eso viene desde la época de Fujimori y antes. Viene justamente desde muchísimo antes, cuando, y habría que ver ahí ciertos personajes de ONGs ligados a tráficos de armas, Ricardo, que va más allá de Fujimori, va más allá de esto de turno. Pero tú estás incluyendo a la policía también del mismo juego. Tienes que incluir a la policía ahí. Hay vínculos comprobados de que tiene la policía con grupos de extorsionadores desde hace décadas. Sí, pero al menos ellos los entregan al juez y a los fiscales. Y los jueces y fiscales los sacan. Es que no puede centralizar y no puede ser que hable de la Fiscalía y del Poder Judicial de esa manera. Hay bloques de todo. Acuérdate, por ejemplo, la pugna que hubo entre Sánchez y Chávarri. No vas a decir que los dos se tiraban para el mismo bando. Estaban totalmente opuestos y enemistados por décadas. ¿Me vas a decir ahorita que Fujimori controla el Poder Judicial, el Ministerio Público? No, pero realmente se van turnando. Mira, es que hay una realidad también. O sea, acá se establece que hay una separación de poderes. Dina, porque es un ineficaz total. Bueno, y también Castillo, pero incluso BPK. Pero generalmente aquí el presidente de la República tiene unas injerencias tremendas. O sea, las injerencias siempre se dan aún dentro de lo que mejor pueda estar constituido el Poder Judicial o el Ministerio Público, una representación, como digo, ideal. Pero siempre se van a hallar bemoles. Yo creo que ahí hay una mala factura de la propia estructura constitucional, pero porque en teoría hay la separación de poderes, pero en la práctica el presidente es casi un pequeño rey, pues, ¿no? Es un pequeño rey, o incluso, y ese es un terrible embrollo. El TC también actúa como un pequeño rey, o sea, la Corte Suprema falla muchas cosas, viene el TC desde el aire y hace lo que quiere. Hay políticas, olvídate, permanente, pero ojo, hasta hace unos años también el TC estaba realmente dominado por el fujimorismo. Hasta entrado el gobierno del PPK y luego se fueron variando. Por eso te digo, es decir, como para no ahondar en disensiones, ¿no? Pero, o sea, siempre que va rotándose los periodos presidenciales, se van alterando también de alguna manera las fuerzas políticas dentro de estos propios órganos habilitadores de justicia. Mucho se ha teorizado cómo podría hacerse que sean más independientes, ¿no? Hay quienes hablan inclusive como en Estados Unidos de hacer que sean electos por sufragio, pero la verdad que hasta la fecha no se ve una circunstancia idónea, pero yo sí puedo dar fe que hay jueces y fiscales que sus propios despachos tratan de hacer una contención a todas estas arbitrariedades, hay otros que no. Tú hablas de gente que se corrompe y se mete, por supuesto que sí. Hay por todos lados, pero yo insisto, no es todo, pues el Ministerio Público es una basura y también el Poder Judicial. Yo no puedo, lo que hacen estas personas de ninguna manera. Hay gente de no es todo. Posible que hayan tantos detenidos que la policía los entregue. En Perú Libre, entonces todos son un desastre, o todos son terroristas, o en la izquierda todos son un desastre, o todos son terroristas. Son generalizaciones, o todos en la política. Por ejemplo, la institución democrática peruana es una porquería, o sea, no sirve. O sea, en el Perú debería refundarse el país, destruir esta constitución y declarar en emergencia absolutamente todo y que haya un proceso revolucionario, armado o no armado, da igual. Ese es tu tesis, porque en este momento estamos en un momento tan álgido
que realmente declarar un estado de emergencia no sirve de nada, que se debería ver la figura constitucional, como lo conversamos, sobre el estado de sitio y sobre la ley marcial, de que haya grupos especializados de militares que vayan y aniquilen, que sean grupos de exterminio de criminales, porque el Estado tiene la potestad, tiene el monopolio de la violencia y tiene la potestad de poder meterse en un lugar y eliminar a las personas, porque hay un bien supremo hay de tratados, cuidar pues. a las personas. Porque el problema del fundamentalismo democrático y el fundamentalismo derecho humanista es que se defienden los derechos humanos de aquellas personas que no deben tener derechos humanos, porque la gente cree que los derechos humanos son inalienables, ¿Pero que tú quiénes naces los con defienden a ellos. estos extremos? Los caviares que estás Los denunciando. caviares, y son ellos Pero los ese que es el problema manipulan las de cuestiones, ellos. son ellos los que no quieren que Pero nos un hagamos momento. del Tratado de Es San que ahí José, hay- es que ahí es la misma paradoja, pues, de la Ricardo. Comisión de Derechos Humanos y todas estas cosas que un país Pero que estás se hablando también respete de un y se punto de respete vista muy soberanamente. fundamentalista, ¿ves? Nos estamos atropellando. ¿Por qué te digo honestamente? Te digo, Ricardo, y me gustaría que lo podamos analizar. Pero esa misma situación también es paradójica, pues, y contradictoria. Coexisten, coinciden. Es decir, el Estado de Derecho es un desastre en el Perú porque es una representación pantomímica. Porque es una democracia, la No, democracia porque no no sirve. existe, porque no se pone en efecto. No, la Existe- democracia es una basura. ¿Cómo le vas a dar esa cada es una cinco, manera de hablar cada tuya. 5 Estamos alzando años, la voz. cada Total. 5 años llamar a elecciones Sí, para pero ver no qué hay payaso va No, es a que no hay un gobernar? pueblo instruido, no hay partidos políticos bien constituidos. O sea, no es que el sistema falla porque el sistema En es una Alemania, porquería. en Alemania y Francia hay personas muy bien constituidas, Está inteligentes, mal- culturales. está mal estructurado el modo de acceder a los puestos políticos. Cada 5 años entran en una crisis impresionante y que ahora se están regalando a Rusia. Tú mira China o mira Singapur. No pasan esta pantomima de cada 5 años hacer unas elecciones En para Estados ver qué Unidos cada idiota 4 lo hace. años han ido progresando por mucho tiempo y ha habido una mayor representación. Y mira cómo es un Ahora, imperio en decadencia, ¿no? Un imperio francamente en decadencia. Yo creo que el Perú tiene que dar un paso más adelante y dejar ya de endiosar a la democracia y creer que darle el poder, supuesto poder al pueblo, porque lo único que se hace es se le dice, tú votas por nosotros, de manera que nosotros llegamos al Congreso, al poder, y hacemos lo que queremos. Al fin y al cabo renuncio a mi bancada, no me importa lo que diga el pueblo. Entonces, ¿de qué te sirve votar cada 5 años si es que al final los que vas a elegir van a hacer lo que quieren? Entonces, pero estamos de acuerdo en que ese sentido tampoco te digo es que un hay que hacer una desastre. monarquía, No, pero yo te digo. ni un estado totalitario, en ese pero la sentido, democracia, yo así como insisto, está dada, no todos sirve. ellos son un desastre. Pero yo te puedo decir que inclusive también las ideas o los grupos que tú defiendes son de alguna manera también un desastre. Ahora, tú tienes una muy buena idea crítica sobre esa marcha. Habría que ponerlos en el poder, Pero, a ver, ¿te porque acuerdas que todavía no han estábamos estado, ¿no? conversando temprano y decía, bueno, pero por lo menos tienen un plan o una idea de lo que van a hacer? Ya, bien. Y son sinceros, ¿no? Pero el hecho de que tengan un plan no significa que ese plan esté organizado y que pueda dar un fruto positivo. Y que vaya a Ahora, funcionar, el claro. problema de los otros grupos que aspiramos a hacer política, que realmente en los últimos 30 años, y eso sí es una acción directa de Fujimori, es que los partidos políticos pues se han vuelto Clubes de un idiotas. grupo de una cloaca en la que se han concentrado pues las peores alimañas del medio y que prácticamente sirven a la familia de los fundadores de cada partido, que además pues no son de ninguna manera patricios o gente que esté preocupada por el país. Porque yo insisto, o sea, si se pudiera dar una refundación de este sistema político, ¿cómo es posible que entren partidos políticos que no tienen ni siquiera una ideología establecida, un plan de gobierno, un programa mínimo? O sea, no saben absolutamente nada de ello. Y entre los políticos, bueno, nosotros conocemos a tanta gente. Y que además no sirve para no, nada. No tienen ninguna idea del país. No, y no importa, Eso, porque- digamos, puede llevar a porque maximalismo como el que tú dices. El pero Jurado no Nacional sé. de Elecciones nos exige que hasta tal fecha tienes que estar inscrito en un partido político para poder candidatear. Pero llegas y al día siguiente que juramentaste como diputado o senador o congresista, renuncias a tu bancada y no pasó nada. Esto es una pantomima, o sea, creer que hay separación de poderes, creer que hay democracia, creer que esto sirve al pueblo, creer que el Estado de Derecho está fundado en el entendimiento, es pura ilusión. Yo creo que tenemos que ser mucho más crudos, fríos con la realidad y aceptar la realidad como es, no porque me guste cómo es la realidad, sino que si uno quisiese hacer el deber ser, ¿no? Y cambiar algo, primero hay que saber a qué nos atenemos. Y realmente lo que tenemos actualmente en el Perú, como en otros países de Occidente, es una pantomima que no responde a ningún poder del pueblo y que ciertamente yo, en lo personal, no le veo a corto plazo una solución. Claro. Entonces, como ante casi todo problema fundamental o grave que tienen los seres humanos,
hay dos caminos. Se va por la aniquilación de lo mal que existe, que es tu posición, y hay que la respeto, ¿no? O se puede trabajar desde una perspectiva más sacrificada, que yo realmente tampoco no la practico, pero la puedo decir, que sería una defensa por instituir realmente un Estado de Derecho, un Estado en el que se puedan defender los individuos, porque también seamos claros, Ricardo, y tú sabes la consecuencia, pensé que te escucha no, pero el sistema como lo que tú estás predicando, realmente se puede hacer con el individuo también absolutamente cualquier cosa, y ya no habría ni siquiera la excusa de que estamos bajo un Estado aparentemente de derecho, porque ahí realmente si hay un Estado realmente totalitario, ¿no? O sea, el individuo significa prácticamente nada. Si estás contra el régimen, se puede abusar, se puede aniquilar. Como en Estados Unidos, ¿no? Como en Estados Unidos. Eso no, Sí, eso no claro. se niega. Sí. Entonces, el problema es qué le conviene al ciudadano, qué le conviene al trabajador promedio, ¿no? Que trata de crear algo de fortuna para él, para su familia y todo lo demás. gente solamente quiere bajo que no qué lo régimen jodan, ¿no? vivir, ¿no? Claro, la gente quiere estar bien, no le importa si es que hay un rey o un presidente o lo que sea, la Está gente quiere bien, vivir pero bien. las facultades que da la libertad yo son creo que amplias y valiosas también, yo Ricardo. creo que Es la polémica de siempre. Yo creo que se insiste demasiado en instituciones y no en seres humanos. Cuando lo que deberíamos de preocuparnos antes de fortalecer la democracia, deberíamos de preocuparnos que la gente pueda salir a la calle y que no los maten. De ahí ya veremos si la democracia o no democracia. Pero que yo vaya a China y en China no haya democracia en Estado de Derecho occidental y que yo deje mi celular tirado así en una cafetería y me vaya a caminar, regrese una hora y lo encuentre y que yo pueda caminar, y que una mujer pueda caminar a las 2 de la mañana y que nadie la viole y que nadie te extorsione, Ya, perfecto. eso de ahí no importa si es que es un presidente, un rey, un dictador. Mientras las personas puedan tener esa vida, no pasa nada. Sí, pero no olvides más de medio siglo Acá- de China hundida bajo todo tipo de quebrantamiento de las libertades individuales o la aniquilación pero era de necesario. personajes. El colectivo está Eso por es otro encima del tema. individuo, Eso ya ¿no? que lo piense cada uno. Yo pues, tengo que discrepar. Sin Porque eres embargo, liberal. no, pero acepto que tiene que haber un ordenamiento, quizá feroz, en un periodo como el que estamos viviendo. Pero yo considero que es muy riesgoso hacer una apología del término de un sistema de gobierno como el que defiende, que paradójicamente, Bueno, ahorita el Perú es exitoso. Ahorita no hay nadie que lo pueda hacer en Y el te Perú. digo, ¿Ah? no, y que Nadie lo puede hacer. paradójicamente es exitoso y que tiene muchos bemoles y complicaciones, como el caso de China, que dice, ahora pues es un país que es una potencia incluso económica, pero ¿qué hacemos con este costo de más de 5 décadas, 6 décadas de una violenta opresión del individuo? Es la gran paradoja política que se establece siempre entre Occidente y el Oriente. Y Inglaterra Es y decir, Estados Unidos también hicieron lo mismo en el siglo XIX para poder establecerse como potencias, ¿no? pero Entonces, básicamente con sus colonias, pues no con la gente de sus propios estados fundamentales. Ahora realmente uno puede llegar a un estado así sin necesidad de hacer una revolución armada y sangrienta. O sea, se pueden hacer las cosas por las buenas. La cuestión está en que si es que tú tienes una masa desorganizada, sin cultura, alejado de lo que es el poder, ni no saber cómo es que se maneja y cómo es que se hace, entonces pues estamos condenados a seguir manipulados por los mismos ricachones de siempre que ponen a sus peones prácticamente a administrar su propiedad privada. Claro, Y eso eso, sí. y eso es lamentable, o sea, destruir la democracia liberal como nos han heredado Estados Unidos no significa para nada ni una monarquía, ni un totalitarismo, ni una dictadura sangrienta, no colectivista, para nada. A pesar de que muchos quisieran eso. Pero ciertamente el modelo en el que estamos actualmente no da para más. No da para más y uno lo ve en la calle. O sea, nos estamos... En México, 35% muertes por cada 1.000 habitantes por criminalidad. En el Perú estamos en 8.5, pero si seguimos como estamos, sin un narco organizado, vamos a terminar como México. Y si es que no se hacen si es que nadie tiene la fuerza para poner en emergencia el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, y no se hacen las excepciones que están dentro de la jurisprudencia, incluso peruana, no vamos a salir a ningún lado. Recuerda cómo van a sacar a estaba Santibáñez, el país cuando van a hubo la sacar a Santibáñez, pandemia. sí. ¿Te acuerdas el índice de criminalidad de los primeros meses de la pandemia? Era mínimo. Claro, pues porque nadie sale, ¿no? No, pues estaba el ejército en las calles, pero hoy ya tiene otros demoles que podemos ahondar quizás. Claro, y el gran en otro problema ahí episodio, es ¿no? que nos abrimos una cuestión peligrosa para hacer abuso de las armas, ¿no? Ahora tú sabes que tenemos que dar un pase porque van a seguir conversando esta tarde, pero realmente hoy día se ha vuelto un asunto que debemos continuar en un par de episodios. ¿Ah? Yo Sí. te comprometo para poder desarrollarlo mucho,
yo quiero evitar las controversias políticas, pero de verdad que también tiene una grave implicancia jurídica. Bueno, hay preguntas muy importantes que se ha hecho Ricardo y que yo mismo, pese a que estoy en una posición discrepante, de alguna manera también admito hasta un punto mucho de lo que se señala. Corrupción pues hay en todos lados, Poder Judicial, Ministerio Público, la Policía Nacional, y también hay luchas internas dentro de esas instituciones para tratar de dar lo mejor también a la ciudadanía. Sí, claro, evidentemente. Es un tema que hay que dejarlo en claro por hoy. Entonces damos pase al siguiente bloque ya del programa de hoy. Adelante. Cosas son los caviares no son de izquierda ni son de derecha, no son nada, son basura, para decirlo de una manera descolorida. Los caviares son parásitos que tienen un lenguaje de pseudoizquierda, ¿no? Pero quieren vivir como de ultraderecha. Esa es la verdad, parasitariamente. Esos son los caviares. ¿Por qué se le dice caviares? Porque no son rojos, ¿no? Son rosaditos, como el caviar. Ese es lo que es un discurso rosado, ¿no? Pero un apetito de magnate. Y como no tienen capacidad de trabajar, tienen que vivir parasitariamente en sus ONGs, en sus organismos. Estos caviares, estas ONGs trabajan en modo extorsivo. O me das la mamadera, o empiezo a fustigarte, a aniquilarte o a querellarte. Ese es el tema.